¿Alguna vez has sentido que el dolor te consume, que no importa cuánto intentes seguir adelante, algo dentro de ti sigue atado al sufrimiento? Es como si una parte de ti se negara a soltarlo, como si se hubiese convertido en una segunda piel, en una carga que, aunque pesada, ya sientes como parte de tu identidad. Y lo peor es que ni siquiera eres consciente de cuánto te está afectando. A lo largo de la vida, acumulamos heridas. Algunas vienen de la infancia, de palabras que nos marcaron, de momentos en los que nos sentimos insignificantes. Otras llegan con el tiempo, con traiciones, pérdidas o fracasos que dejaron cicatrices en lo más profundo de nuestro ser. Y sin darnos cuenta, nos aferramos a ese dolor. No porque queramos sufrir, sino porque nos han enseñado que soltarlo es como negar lo que nos pasó, como si olvidar el sufrimiento significara invalidar nuestra historia. Pero aquí está el problema. El sufrimiento en sí mismo no es lo que nos destruye. Es nuestra resistencia a él lo que nos mantiene atrapados. Carl Jung lo dejó claro. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. En otras palabras, no es el dolor el que nos impide avanzar, sino la forma en la que nos aferramos a él, la manera en que lo alimentamos, lo justificamos y lo hacemos parte de nuestra identidad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has revivido en tu mente una situación dolorosa? ¿Cuántas veces te has quedado atrapado en un ¿por qué me pasó esto a mí? O en un si tan solo hubiera hecho algo diferente. La mente repite estos patrones porque cree que, al hacerlo, está encontrando una solución. Pero la verdad es que solo está reforzando el sufrimiento. Es como una herida que sigues rascando sin permitirle sanar. Y aquí viene la revelación. El dolor tiene un propósito. Jung entendió que todo sufrimiento es, en el fondo, un llamado a la transformación. No es casualidad que las mayores revelaciones de nuestra vida vengan después de los momentos más difíciles. Pero hay una condición. Debes soltar el apego a ese sufrimiento, porque hasta que no lo hagas, seguirás viviendo en un ciclo infinito de dolor. Ahora bien, soltar el dolor no significa ignorarlo ni enterrarlo. No significa fingir que nunca ocurrió. Significa enfrentarlo, aceptarlo y permitir que cumpla su función, transformarte. Es ahí, en ese instante de rendición total, cuando ocurre el milagro. Y te preguntarás, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se suelta algo que ha sido parte de nosotros por tanto tiempo? La respuesta está en el trabajo interno, en la comprensión de que no somos nuestro dolor, sino lo que decidimos hacer con él. Es ahí donde comienza el proceso de liberación, donde la sombra deja de dominarnos y nos convertimos en algo más grande, más fuerte, más auténtico. Porque al final, lo que más nos cuesta soltar es lo que más nos tiene atados. Pero cuando finalmente lo hacemos, algo cambia dentro de nosotros. Es como si una nueva versión de nuestro ser emergiera, una versión que siempre estuvo ahí, esperando el momento en que nos atreviéramos a soltar lo que nos limitaba. Y eso es lo que vamos a descubrir, porque el proceso de soltar no ocurre de la noche a la mañana. Es un camino, una transformación profunda que Jung describió como la individuación. El momento en el que dejamos de ser esclavos de nuestras heridas y nos convertimos en dueños de nuestra propia vida. Pero para llegar ahí, primero debemos comprender por qué nos aferramos tanto al dolor. Porque la verdad es que hay una razón detrás de ese apego. Y esa razón es mucho más profunda de lo que crees. Si te dijera que tu dolor es un mensaje, ¿lo escucharías o seguirías ignorándolo? Porque lo que has sentido no es solo una carga, no es un castigo ni un error del destino. Es una señal. Una que, hasta ahora, quizás no has querido ver. Carl Jung descubrió que el sufrimiento no es un accidente en nuestra vida, sino un mecanismo del inconsciente. Es su forma de obligarnos a ver lo que no queremos aceptar. Todo lo que reprimimos, todo lo que negamos, todo lo que nos aterra enfrentar, se esconde en las profundidades de nuestra psique,
esperando el momento para salir a la superficie. Y lo hace a través del dolor. Piénsalo. ¿Por qué algunas personas caen una y otra vez en el mismo tipo de relaciones tóxicas? ¿Por qué alguien que creció sintiéndose invisible termina rodeado de personas que lo ignoran? ¿Por qué, cuando crees que ya superaste un problema, la vida parece ponerte a prueba con algo muy similar? No es casualidad. Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Y esto significa que todo lo que te ha causado sufrimiento tiene un propósito. No para destruirte, sino para revelarte algo esencial sobre ti mismo. Voy a contarte algo que seguramente has visto en otras personas, o tal vez en tu propia vida. Hay quienes pasan años atrapados en ciclos de sufrimiento. Por ejemplo, alguien que ha sido herido en su infancia y sin darse cuenta, busca inconscientemente relaciones que repiten ese mismo patrón. Podría decir, ¿por qué siempre me encuentro con personas que me lastiman? Pero la verdadera pregunta es, ¿qué es lo que este dolor está tratando de mostrarme que aún no quiero ver? El inconsciente nos empuja a revivir ciertos dolores hasta que aprendemos la lección oculta detrás de ellos. Es como una herida abierta que sigue doliendo hasta que decidimos mirarla de frente y tratarla con conciencia. Solo entonces comienza la verdadera sanación. Y aquí está la clave. No se trata de huir del sufrimiento, sino de escucharlo. Porque el dolor es un maestro que solo deja de atormentarnos cuando aprendemos lo que tiene que enseñarnos. Así que ahora te pregunto, ¿qué es lo que tu dolor te ha estado mostrando todo este tiempo? Porque el momento en que dejas de resistirlo y comienzas a escucharlo, es el momento en que la transformación comienza. ¿Y si te dijera que, sin darte cuenta, has convertido tu dolor en una identidad? Que el sufrimiento que has cargado por tanto tiempo no solo te ha lastimado, sino que también te ha dado una historia, un papel que interpretas en la vida, un papel del que quizás no sabes cómo salir. Piensa en esto. Cuando alguien te pregunta quién eres, ¿qué respondes? Tal vez mencionas tu nombre, tu profesión, tus pasiones. Pero si miras más profundo, si observas con atención, notarás que muchas personas también se definen por lo que han sufrido. Soy la persona que fue traicionada. Soy el que creció sin amor. Soy el que siempre es rechazado. Sin darnos cuenta, convertimos nuestras heridas en etiquetas, en una forma de ser reconocidos, porque aunque el dolor nos lastime, también nos hace sentir especiales. Carl Jung descubrió algo impactante. El ego se aferra al sufrimiento porque le da un sentido de propósito. Puede ser el propósito de demostrar que somos fuertes, de justificar por qué no avanzamos o incluso de definirnos como víctimas de lo que nos ha sucedido. Y aunque conscientemente odiamos ese dolor, una parte de nosotros se aferra a él porque nos da algo a cambio, una identidad. El ego, según Jung, es la máscara que usamos para movernos por el mundo, pero también es la prisión en la que quedamos atrapados cuando nos identificamos demasiado con lo que hemos vivido. Y el problema es que el ego no quiere soltar el dolor, porque hacerlo significaría enfrentar la incertidumbre de quiénes somos, más allá de nuestra historia de sufrimiento. Piénsalo. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien hablar de su pasado con amargura, como si todo en su vida estuviera determinado por aquello que sufrió? O peor aún, ¿cuántas veces has notado que hay personas que cuentan una y otra vez la misma historia de dolor sin darse cuenta de que al hacerlo siguen reviviéndola? Es como si el sufrimiento se convirtiera en una bandera que llevan a todas partes. Esto no significa que su dolor no sea real. Lo es. Pero cuando el ego lo usa para definir quiénes somos, nos atrapa en un ciclo sin salida. Porque si dejamos ir ese sufrimiento, entonces, ¿quiénes seríamos? Aquí es donde entra uno de los conceptos más importantes de Jung, el proceso de individuación.
Jung lo describió como el viaje interior más trascendental de un ser humano, el camino en el que nos liberamos de las identidades impuestas y nos convertimos en nuestra versión más auténtica. Y una de las primeras barreras para lograrlo es reconocer cómo el ego nos ha atado al dolor. Dejar ir el sufrimiento no significa negar lo que vivimos, ni fingir que no nos afectó. Significa entender que nuestra historia no nos define, que somos más que lo que nos pasó, que hay una vida más allá de ese dolor, pero solo podremos acceder a ella cuando dejemos de identificarnos con lo que nos hirió. Porque la verdad es esta: no eres tu historia, no eres tu pasado, no eres las heridas que te marcaron, eres algo mucho más grande, y en el momento en que comprendes esto, comienzas a despertar. ¿Qué pasaría si el mayor enemigo en tu vida fueras tú mismo? Si todo lo que te duele, todo lo que te frustra, todo lo que sientes que te impide avanzar, no viniera del mundo exterior, sino de algo oculto dentro de ti, algo que has evitado ver durante mucho tiempo. Carl Jung descubrió que lo que negamos en nuestro interior no desaparece, sino que se esconde en las sombras y nos domina desde ahí. A esto lo llamó la sombra, y es una de las fuerzas más poderosas que controlan nuestra vida sin que nos demos cuenta. La sombra es todo lo que reprimimos, todo lo que rechazamos de nosotros mismos porque nos enseñaron que no era aceptable. Tal vez aprendiste a ser fuerte, a no mostrar debilidad, a callar tu dolor porque te dijeron que sentir demasiado era un signo de fragilidad. Tal vez ocultaste tu ira, tu tristeza o tu miedo porque creíste que eran partes de ti que no debían existir. Pero aquí está la verdad: lo que negamos en nuestro interior no desaparece, se vuelve contra nosotros. Jung lo explicaba de esta manera: cuando una emoción o un aspecto de nuestra personalidad es reprimido, no desaparece. Simplemente se manifiesta de formas diferentes en nuestra vida. Es como un río que bloqueamos con una presa. El agua no deja de fluir, simplemente encuentra otras salidas, muchas veces de manera destructiva. Por ejemplo, alguien que rechaza su tristeza, que se obliga a mostrarse fuerte todo el tiempo, que nunca se permite llorar ni mostrarse vulnerable, puede terminar rodeado de situaciones que le recuerdan ese dolor que intenta evitar. Quizás sus relaciones se vuelven frías y distantes, quizás siente un vacío constante que no puede explicar, o, en el peor de los casos, un día explota de una manera incontrolable porque su sombra finalmente encuentra una grieta por donde salir. Lo que reprimimos no desaparece. Se filtra en nuestra vida de manera inconsciente, y muchas veces lo hace a través del dolor. Pero aquí está la clave: la sombra no es nuestro enemigo. No está ahí para destruirnos. Su único propósito es ser reconocida. Y solo cuando la vemos, cuando dejamos de pelear con ella y la integramos en nuestra vida, el sufrimiento comienza a disolverse. ¿Cómo se hace esto? Jung hablaba de la importancia de observar sin juzgar, dejar de negar lo que sentimos y permitirnos explorar esos aspectos de nosotros mismos que hemos mantenido en la oscuridad. Aquí tienes un ejercicio práctico para comenzar. 1. Haz una lista de las emociones que más evitas sentir. Pregúntate: ¿qué partes de mí mismo me incomodan? ¿Qué emociones intento ignorar? 2. Identifica cómo estas emociones aparecen en tu vida de manera oculta. ¿Te has vuelto insensible para no sentir tristeza? ¿Evitas el conflicto porque temes expresar enojo? 3. Acepta sin resistir. En lugar de rechazar esas emociones, obsérvalas. Si sientes tristeza, permítete sentirla sin juzgarte. Si sientes ira, reconócela sin culpa. No se trata de alimentar estas emociones, sino de darles un espacio para existir sin que tomen el control de tu vida. Porque la verdad es esta: tu sombra no es tu enemiga, es la parte de ti que clama por ser vista y aceptada. Y cuando la aceptas, cuando la integras en tu vida,
Deja de gobernarte en la oscuridad y comienzas a vivir con verdadera libertad. El mayor acto de valentía no es resistir, sino rendirse. Pero no hablo de rendirse en el sentido de darse por vencido, de resignarse al dolor o de permitir que las heridas del pasado dicten el resto de tu vida. Hablo de algo mucho más profundo, la rendición como aceptación. El momento en que dejas de luchar contra lo que ya fue, en que abandonas la resistencia y permites que el dolor cumpla su propósito. Y entonces, algo increíble sucede. Carl Jung comprendió que el problema del sufrimiento no es el dolor en sí, sino la lucha constante contra él. Nos enseñaron que hay que ser fuertes, que hay que seguir adelante sin mirar atrás, que el tiempo lo cura todo. Pero la verdad es que el tiempo, por sí solo, no cura nada. Lo que realmente sana es la aceptación. Aceptar no significa justificar lo que te hicieron ni minimizar lo que has vivido. No significa que lo que ocurrió estuvo bien o que el dolor no existió. Aceptar significa dejar de pelear con la realidad, soltar la resistencia y abrir espacio para que el pasado deje de tener poder sobre ti. Piénsalo. ¿Cuántas veces has tratado de negar lo que sientes? ¿Cuántas veces te has repetido que ya deberías haber superado esto, que no deberías sentirte así, que deberías ser más fuerte? Esa lucha interna solo genera más sufrimiento. Lo que resistes, persiste. Y cuanto más te esfuerzas por reprimir el dolor, más profundo se arraiga dentro de ti. Ahora imagina a alguien que ha pasado años peleando con su pasado, que ha vivido con resentimiento, con culpa, con una carga emocional que parece imposible de soltar. Y un día, en lugar de seguir resistiéndose, simplemente acepta. Acepta que lo que pasó ya no puede cambiarse. Acepta que el dolor existió. Acepta que su historia es parte de él, pero no lo define. Y en ese instante, algo cambia. La tensión desaparece, la rabia pierde su fuerza, el peso en el pecho comienza a aligerarse, porque la aceptación es eso, el puente entre el sufrimiento y la paz. Y hay una forma práctica de lograrlo. Jung hablaba del mindfulness y la observación sin juicio, algo que hoy en día conocemos como aceptación radical. Aquí tienes una técnica simple para aplicarlo. 1. Detente y observa. En lugar de resistirte a una emoción dolorosa, simplemente siéntela. No intentes cambiarla, solo obsérvala. 2. Respira y permite. En lugar de etiquetarla como buena o mala, permítete experimentarla sin reaccionar. 3. Déjala ser. Pregúntate, ¿qué pasaría si dejo de pelear con esto? Si en lugar de intentar cambiarlo, simplemente lo acepto como parte de mi experiencia, lo que descubrirás es que el sufrimiento solo tiene poder sobre ti cuando luchas contra él. Pero cuando lo aceptas, cuando lo sueltas, deja de controlarte. Porque al final la verdad es esta: cuando dejas de resistir, dejas de sufrir. Y ahí comienza la verdadera libertad. Comienza la verdadera libertad. Cuando un fuego arrasa un bosque, no es el fin, es un nuevo comienzo. A simple vista parece una tragedia. Árboles reducidos a cenizas, el paisaje consumido por el fuego. Pero lo que muchos no saben es que en la naturaleza los incendios son necesarios, porque después de la destrucción la tierra se renueva. La ceniza nutre el suelo, se abren espacios para que la luz entre y con el tiempo un nuevo bosque, más fuerte, más vibrante, comienza a crecer. Lo mismo ocurre con nosotros. Creemos que el dolor nos destruye, que nos deja vacíos, que nos arrebata lo que somos. Pero Jung descubrió algo increíble. El sufrimiento no es un castigo, sino un portal, un umbral que nos obliga a transformarnos, a dejar atrás la versión limitada de nosotros mismos para convertirnos en algo más grande. Piensa en esto. Cada persona que ha encontrado un propósito profundo en la vida ha pasado por un momento de oscuridad. Personas que perdieron todo y en ese vacío encontraron una razón para reinventarse.
otros que fueron traicionados, golpeados por la vida, que tocaron fondo. Y desde ahí, desde la nada, construyeron algo que jamás habrían imaginado. Jung lo llamaba el proceso de individuación, el viaje en el que dejamos atrás nuestras identidades impuestas, nuestros miedos, nuestras heridas, para convertirnos en nuestro verdadero yo. Pero hay algo clave en este proceso. El renacimiento solo ocurre cuando dejamos de aferrarnos a lo que fuimos. Porque hay dos tipos de personas: los que ven el sufrimiento como el final de su historia y los que lo ven como el comienzo de algo nuevo. La diferencia está en una sola palabra: resiliencia. La resiliencia no es aguantar el dolor en silencio, no es ignorarlo ni fingir que todo está bien. La resiliencia es la capacidad de tomar las cenizas de lo que fuiste y usarlas para construir una versión más fuerte de ti mismo. Es entender que lo que te rompió, en realidad, te estaba preparando para renacer. Si ahora mismo sientes que el dolor ha destruido partes de ti, te diré algo: no te ha destruido, te ha transformado. Estás en el fuego de la vida, en ese punto donde todo parece perdido, pero también en el punto donde todo puede comenzar de nuevo. Porque el dolor no es el final, es el inicio de algo más grande. No has sido destruido por tu dolor, has sido preparado para renacer. El día en que sueltes el dolor, sentirás algo que no has sentido en años: libertad. No una libertad superficial, sino una verdadera, una que no viene del mundo exterior, sino desde dentro. Porque cuando finalmente dejas ir el peso de lo que has cargado por tanto tiempo, es como si algo dentro de ti se expandiera, como si por primera vez pudieras respirar sin esa presión en el pecho que ha estado contigo todo este tiempo. Carl Jung comprendió que la verdadera transformación ocurre cuando liberamos la carga emocional que nos ata. El sufrimiento se vuelve una prisión cuando lo sostenemos, cuando lo alimentamos con pensamientos, con resentimiento, con miedo. Pero hay algo aún más profundo. Muchas veces, ni siquiera somos conscientes de que seguimos sosteniéndolo. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que algo de tu pasado sigue pesando sobre ti, aunque creas que ya lo superaste? ¿Cuántas veces una simple palabra, un lugar, una persona o un recuerdo han despertado dentro de ti emociones que creías enterradas? Eso es porque el dolor no desaparece con el tiempo. El tiempo no sana. Lo que sana es el acto consciente de soltar, y esto no es solo un concepto psicológico. La sanación emocional cambia nuestra realidad física y nuestras relaciones. Hay estudios que muestran cómo las personas que han liberado emociones reprimidas experimentan mejoras en su salud, en su energía y en su manera de conectar con los demás. Cuando cargas con heridas sin resolver, esa energía se proyecta en tu vida, en la forma en que te relacionas con los demás, en la manera en que te tratas a ti mismo, en las oportunidades que inconscientemente saboteas porque sigues atado a un viejo dolor. Pero cuando sueltas, todo cambia. Tu cuerpo deja de estar en estado de tensión constante. Tus pensamientos dejan de girar en torno a lo que fue. Tus relaciones dejan de ser una repetición de viejas heridas. Y lo más importante, comienzas a vivir en el presente en lugar de seguir atrapado en el pasado. Ahora la pregunta es: ¿cómo se suelta realmente el dolor? Aquí tienes una técnica sencilla pero poderosa. 1. Escribe una carta a tu dolor. No una carta de odio ni de rencor, sino de despedida. Escríbela como si le hablaras a una persona que estuvo contigo mucho tiempo, pero que ahora debe irse. Agradece lo que aprendiste, reconoce lo que sentiste y permítete dejarlo ir. 2. Quema o rompe la carta. Al hacerlo, visualiza cómo ese peso desaparece de tu vida. Jung decía que los actos simbólicos tienen un poder profundo sobre nuestro inconsciente, porque representan el cierre de un ciclo. 3. Respira y suelta. Cada vez que sientas que el dolor quiere regresar, recuérdate que ya lo dejaste ir,
que no eres la misma persona que lo sostuvo por tanto tiempo. Porque soltar no es olvidar. No se trata de borrar lo que pasó, se trata de dejar de cargar con lo que aún pesa en tu alma. Soltar el dolor no significa que lo que viviste no importó. Significa que ahora decides vivir sin cadenas. Significa que reconoces que el sufrimiento tuvo su propósito, que te enseñó, que te transformó, pero que no necesitas seguir sosteniéndolo para recordar quién eres. A lo largo de este video hemos recorrido un viaje profundo. Descubrimos que el dolor no es un enemigo, sino un maestro que nos guía hacia lo que debemos aprender. Que el ego, muchas veces sin que nos demos cuenta, se aferra al sufrimiento porque le da identidad, pero que eso no significa que debamos cargar con él para siempre. Vimos que la sombra no es algo que debamos temer, sino integrar. Que aceptar el dolor, en lugar de resistirlo, nos libera de su control. Y lo más importante, que el milagro de la transformación ocurre cuando decides soltar. Porque el dolor puede marcarte, pero no tiene que definirte. No tienes que seguir siendo la persona que sufre por lo que ya pasó. Hoy, en este instante, puedes tomar la decisión de cerrar ese capítulo, de ver lo que viviste con nuevos ojos y de avanzar sin la carga que antes parecía imposible de dejar atrás. Así que ahora dime, ¿qué parte de este video te hizo reflexionar más? ¿Qué fue lo que más resonó contigo? Déjamelo en los comentarios, porque compartirlo también es una forma de sanar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos los secretos de la mente y el alma.